Amigos, es un gusto poder nuevamente saludarlos a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy interesante, un tema bastante de moda. Es un tema que en algunos países es el diario vivir. En algunos países es muy comercializado, en algunos países es un tema común y corriente. En algunos países le dan mucho importancia, en algunos países está prohibido trabajar ese tema y pues obviamente a nivel de biología molecular lo vamos a trabajar. A nivel de biología celular no tan fácilmente lo encontramos. A nivel de genética sí se puede encontrar, ya que se va a trabajar con alteración, con un poco de mutación, por decirlo de esa manera, sobre lo que es este tema. Vamos a trabajar lo que se conoce como los transgénicos. ¿Qué son los transgénicos? ¿A qué le llamamos nosotros transgénicos? ¿Dónde ocurren los transgénicos? ¿Qué beneficio tienen los transgénicos? ¿Será que son positivos los transgénicos o son negativos? Porque es de que en la mayoría de países no está permitido trabajar con alimentos transgénicos. Al momento de decir transgénicos, estamos hablando de lo que son alimentos, son cultivos. Puede ser cultivos obviamente dedicados solo a frutas, solo a semillas, a frutos secos, a vegetales, etcétera. Entonces vamos a detallar un poco a través de lo que son los transgénicos. ¿Qué son los transgénicos en sí? ¿Dónde hemos escuchado transgénicos? Y algunos ejemplos que podríamos tal vez mencionar, tal vez algún alimento que sí lo conocemos, pero tal vez no sabemos que es un transgénico. Tal vez puede causar algún daño. Parafraseémoslo de esta manera. En biología celular, biología molecular, sabemos de que hay varios avances que nos van a ayudar a identificar diferentes tipos de secuencias o de secuelas para poder trabajar los alimentos. Alguna forma de modificación genética que tenemos en el canal, un video dedicado a ese tema para trabajar o saber qué es este cultivo, el transgénico. Vamos a decir de que los transgénicos pues son organismos genéticamente modificados a los que con intención de mejorar su utilidad para el ser humano se les incorpora una característica deseada introduciendo genes de otras especies, incluso pertenecientes a otros reinos. Bueno, algún ejemplo común podríamos mencionar aquí una planta con genes de virus, de bacterias o de algún animal. Esto es posible gracias a la ingeniería genética que permite introducir fragmentos de ADN, o sea, genes que incorporan la información deseada al material genético de la especie elegida. Muy bien, miren, aquí sucede algo bastante interesante. Generalmente en metagenómica, en ingeniería genética, este tema es muy común. Este tema es el diario vivir. Incluso este es el tema que se parafrasea todos los días con los estudiantes. En biología molecular, este tema algunas veces es un tema de debate. Hay biólogos que sí lo apoyan y hay biólogos que no lo apoyan. Hay una gran cantidad de agricultores, una gran cantidad de personas que se dedica, que vive prácticamente de sus cultivos, que no están de acuerdo con esto, y hay un montón de personas que sí están de acuerdo con esto. Ahora, veamos por qué. Fíjense pues, estábamos explicando de que en algunos alimentos lo que se hace es una combinación de ingeniería genética. Una ingeniería genética en la cual se van a combinar bacterias, a veces hasta superbacterias, y se pueden combinar genes de otro organismo para el organismo que yo quiero. Un ejemplo común, no vamos a mencionar el país para no hacerle tal vez alguna mala propaganda o algún mal comentario a ese país, pero es un país que no está aquí en América, ni en Europa tampoco. Es un país que está en otro continente. En ese país hay que reconocerlo, es un país que tiene un avance casi de 100 años sobre lo que tiene América. Es un país que tiene bastantes años de avances tecnológicos, biomédicos, genéticos, químicos, industriales, informáticos, de todo. Tiene algo positivo, obviamente, pero tiene una gran parte de cosas negativas. Para empezar, los transgénicos. Ahí es común que encontremos frutos en formas a como ellos quieren, ¿sí? En estructuras a como ellos deseen. Por ejemplo, todos conocemos el tomate manzano. El tomate manzano sabemos que es un tomate exageradamente grande, muy jugoso y que es específicamente para ensaladas. También se hacen algunos cócteles también con ese tomate y que se produce pues
en nuestro país, en bastantes países de América del Sur y de Norteamérica también, pero en este país que yo les digo, lo combinan con otros genes, o sea que hay dos genes, el gen del vegetal y el gen que ellos están induciendo. ¿Qué es lo que hacen por ingeniería genética? Los genetistas lo que hacen es de que van a capturar los genes de peces que viven en arrecifes, en peceras, en charcos, en estanques muy fríos. Por ejemplo, el salmón, la trucha, que son peces que aguantan demasiado el frío, que el agua se congela y ahí encontramos un gran yacimiento de peces. Ahí se cultiva, por decirlo de esa manera, la trucha y el salmón. Lo que hacen estos genetistas, estos biólogos moleculares, que en mi forma de pensar yo, como amante, seguidor de la biología molecular, no estoy de acuerdo. Lo que ellos hacen es de que agarran los genes de estos peces y los inyectan por técnicas de cultivo de biología molecular a los genes del tomate manzano. Cuando el tomate obviamente está produciéndose, el tomate manzano crece más rápido, se produce en gran cantidad, más grande, el tamaño es más grande. Y cuando se parte a la mitad o en 4 pedazos, es más rojo, más jugoso, más frío y aguanta las temperaturas más frías. Estos alimentos, como lo son los tomates, entre más frío tengan, o sea, más cantidad de humedad tengan, más se produce con mejor cantidad de jugo, por decirlo así. Eso es lo que hacen en ingeniería genética. Otra técnica que ellos tienen también es con las sandías. Hacen sandías sin semillas. ¿Cómo lo hacen? Bueno, agarran 3, 4 juegos de genes de semillas con semillas y lo combinan con unos genes de semillas modificadas que ellos ya tienen sin semillas. Obviamente al introducir eso en sus cultivos, pues nace una semilla más jugosa, obviamente, ¿no? Para producir un fruto más jugoso, una sandía más jugosa, más roja y sin semillas. También me di cuenta, pero hasta cierto punto deja un poco de incertidumbre. Tal vez se cree o tal vez no se puede creer. Han logrado crear semillas cuadradas totalmente. Han logrado crear sandías 100% cuadradas. O sea, eso es algo que no tan fácilmente en la evolución de la planta, de la flor, de la fruta se puede crear. Pero como lo estamos tratando a nivel de biología genética, biología molecular, ingeniería genética, sí se puede lograr. Ahora bien, hablemos acerca de las semillas, pero vamos a dejarlo un poco en espera, en lo que terminamos de parafrasear lo que es un poco el transgénico, para poder explicar un poquito más acerca de este tipo de cultivos y de alimentos que hay. Sabemos de que en todo tipo de trabajos de biología vamos a encontrar algo positivo y algo negativo. Algo que estamos a favor y que estamos en contra. Algunas veces en la carrera que estudiamos en biología, hay muchas cosas que por obligación tenemos que apoyarlas por el estudio que llevamos, pero no estamos de acuerdo en eso. Y en algunas ocasiones pues no se apoya, obviamente no estamos de acuerdo en eso y pues rechazan nuestras investigaciones. Ahora, veamos el otro punto que tienen los transgénicos. Cuando hablamos nosotros de transgénicos, decimos de que bueno, aquí tenemos que mencionarlo. Cabe mencionar que la mejora de alimentos de consumo humano ha sido una constante desde que existe la agricultura y la ganadería, y se ha hecho de modo empírico a través de ensayo y error. Sin embargo, con los avances de la ingeniería genética, el proceso hoy es posible a corto plazo y de modo muy preciso. En la actualidad hay una gran polémica sobre los efectos que puede producir o que puede tener para el equilibrio del ambiente la liberación de estos seres en el medio. Por ejemplo, se dice que el maíz transgénico podría contaminar a las variedades tradicionales hasta hacerlas desaparecer. Eso también es muy cierto, ¿verdad? E incluso aún se duda sobre si la ingesta de sus productos podría representar algún problema para el hombre. Al respecto, la razón elemental de esta duda es que estaríamos ingiriendo material genético que no existe en la naturaleza. Podríamos decir de que el manejo de organismos transgénicos en la agricultura y en la educación de alimentos ha dividido la opinión pública por sus pobladores, por sus posibles consecuencias en el entorno natural. Las ciruelas que podemos encontrar o que podemos mejorarlas van a contener un gen que puede avanzar en su propio crecimiento.
pero también sucede con lo que es la ganadería. En algunas ocasiones hemos escuchado hablar de dónde es el mejor ganado vacuno, de qué parte del mundo es, de dónde es la mejor raza de caballos que hay. Obviamente, al momento de decir la mejor raza de caballos que hay, todos sabemos que la mejor raza de caballos es la árabe. Los caballos árabes son la mejor raza de caballos que hay, por eso le llaman los pura sangre. Pero también Centroamérica y Guatemala, obviamente, ¿no? Pero Centroamérica tiene una gran variedad de ganado, de ganado vacuno. Incluso lo han exportado hacia otros lugares por la mejora que tienen las vacas, las reses, las cabras también, las cabras y los cerdos también. Pero en la ingeniería genética de eso se trata, de mejorar esa raza, de mejorar las razas que ellos tienen. Por ejemplo, sabemos de que en lo que es la ganadería, hay varios tipos de ganado. Está el Santa Gertrudis, que dicen que es la mejor raza de ganado que hay. Algunos ganaderos me han comentado que la carne es muy dura. La carne es demasiado dura, pero es un buen ganado. La Santa Gertrudis. Está la Hershey también. La Hershey es una raza de vacas que es una muy buena raza que tienen para crianza, entre otras que hay. Pero sabemos de que la ingeniería genética lo que hace es mejorar. ¿Qué es lo que ellos hacen? Bueno, aquí viene hasta cierto punto el cultivo in vitro, que le llamamos los biólogos, el cultivo in vitro. ¿Qué es lo que ellos hacen? Bueno, sabemos de que hay ferias ganaderas, hay ferias del ganado, donde lo que hacen los ganaderos es de que llevan sus mejores reses, sus mejores vacas, pero aquí ya no lo hacen tal vez con las vacas, sino que aquí es con los machos, con el toro. Llevan sus mejores sementales, que ellos le llaman, y ya no los tienen como por decirlo así, como una venta de ganado para consumo, sino que los tienen para ingeniería genética. Ya venden los espermas de ese animal. Entonces lo que ellos hacen es extraerle sus espermas al toro y lo venden. Lo venden para que mejorarlo, por decirlo de esa manera, ¿no? Para mejorarlo, para cultivarlo, para tenerlo en refrigeración. Y cuando viene un ganadero y quiere tener una crianza de ese toro en específico, obviamente lo cultiva in vitro, le paga a un genetista, a un bioquímico, a un biólogo o hasta un veterinario. Alguna vez se lo puede hacer también el veterinario, ¿no? Agarra el óvulo de la vaca y lo insemina artificialmente. Cuando el óvulo empieza a madurar, lo inserta en el óvulo de la vaca y pues obviamente la vaca queda cargada. Sale una raza mejor a la que ellos ya tienen. Eso es con lo que sucede con las vacas. Con los cerdos sucede lo mismo. Ahí hay crianza de cerdos, ¿no? Donde tienen muy limpias sus lugares donde tienen ellos sus cerdos. Y pues observan que hay un cerdo que es de gran tamaño, de buen color. Y obviamente ya no lo van a tener para consumo, lo que lo tienen para crianza. ¿Sí? Para crianza. Sacan el esperma del cerdo y lo cultivan para tenerlo en una cerda. Y obviamente la cerda pues va a producir por ingeniería genética una buena cantidad de cerdos. Eso es a nivel de animales, por decirlo así. Ahora, cuando se trabaja a nivel de transgénicos, de plantas, de frutos, ya es otra cosa. Por ejemplo, todos conocemos un famoso arroz muy conocido, que es el Golden Rice. El Golden Rice es un arroz que vamos a omitir el país de donde es origen también, es de un país que está cerca a lo que es Guatemala, un país vecino, una nación hermana. Ese arroz obviamente está modificado genéticamente, surge en los laboratorios de ese país, lo cultivaron en ese país, se dieron cuenta que está mejor vitaminado, crece más rápido y es fortalecido y puede aguantar ciertos virus, ciertas bacterias y los plaguicidas que echan para eliminar las plagas que llegan a corroer la plantación de arroz. Tiene ventajas, la ventaja que está vitaminado, ventaja que tiene también crece más rápido, ventaja que tiene es de que va a producir mucho más cantidad de arroz en espacios pequeños. Las desventajas que tiene un transgénico va a esterilizar la tierra, la va a esterilizar formalmente por una cantidad de tiempo estipulado. Generalmente los transgénicos van a lastimar la tierra, no por un año, no por un mes, no por 3 meses, por 10 años específicamente. Por eso de que contaminan los otros cultivos aledaños, los cultivos que están cerca. La mayoría de agricultores no están de acuerdo con los transgénicos. Los biólogos no están de acuerdo con los transgénicos también, porque podemos consumir alimentos genéticamente modificados que pueden dañar el cuerpo. Cuando se
trabaja a nivel de genética, sabemos de que le vamos a agregar ciertos iones eh, de ciertos átomos que van a perjudicar nuestro cuerpo. Puede ser una alta cantidad de yodo, una alta cantidad de azufre, de nitrógeno, etcétera, ¿no? Y eso es lo que estaríamos consumiendo. Se dice de que el alimento transgénico crece más rápido, es cierto, pero lastima a la tierra por 10 años, la esteriliza por 10 años. Entonces, a la hora de trabajar nuestros cultivos, la tierra va a quedar estéril y deberíamos otra vez de esperar 10 años, porque ese cultivo solo da 10 años. O sea, se trabaja por 10 años específicamente. Al 11º año, la tierra ya no produce y tenemos que esperar un aproximado de 10 años o más tiempo para mejorar la tierra, para abonarla, para que esté fértil y vuelva a producir. Por eso son iniciativas de ley que los países han eliminado en votar estos transgénicos. A eso le llamamos transgénicos, a la ingeniería genética, a crear nuevos alimentos mejorados, vitaminados científicamente, genéticamente, para producir alimentos más rápido, de mejor calidad, de mejor producción, pero van a lastimar la tierra. Esperamos que este video haya sido de suma importancia para ustedes. Agradecemos su colaboración, sus comentarios. Los veo en una siguiente oportunidad. Los invito a que vean el canal con el tema también que es similar a este, transgénicos, que son técnicas de cultivo molecular en cultivos. Gracias por su atención y los veo en una siguiente clase.